Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura. Muy buenas tardes, soy Jorge Agote y hoy, como todos los viernes, 17 horas, empezamos Cacerolas y Camarines. Y hoy tenemos una nota increíble de Federico Petit, el responsable del restaurante Assemblage de la bodega Altavista. Prepárense porque seguramente nos va a contar maravillas de lo que pasa en ese restaurante en Mendoza. Así que espero que disfruten este programa. Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café. Como le dijimos al principio del programa, hoy vamos a hablar con Federico Petit, Fede Petit. Es cocinero, chef, empresario y uno de los responsables del gran restaurante Assemblage, que es el restaurante de Altavista. Buenas tardes, Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, la verdad que muy bien. Muchas gracias por el contacto. Un placer. Y este contacto principalmente es porque son uno de los restaurantes que han sido mencionados por la guía Michelin, que todo el mundo sabe que es de altísimo prestigio. O sea, quien está ahí por algo es. Así que por eso nos interesaba tanto hablar con vos. Pero lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo empezaste a cocinar? Bueno, En tu rosario inicial. Fue en Buenos Aires. Yo ya a los 4 años me fui a vivir a Buenos Aires. Y ya hace 31 años que estoy en este rubro. Empecé llevando delivery en el primer restaurante japonés de Buenos Aires, ahí en Reconquista y Paraguay, en famoso Morisono. Después fui mozo, fui bartender, trabajé en un montón de partes, más siempre en el servicio, en el salón, encargado, gerente de restaurante. Y en el 2001, en Congreso de Arribeños, allá cerca del barrio chino, desarrollamos con mi mamá y mi hermano el restaurante Baco. Baco abrió en noviembre del 2001 y al ratito, bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Entonces, ese fue el puntapié. Mi hermano era el chef, mi hermano se vuelve a ir a Inglaterra porque obviamente los tres no podíamos vivir del restaurante. Y ahí me pongo a cocinar porque no le podía pagar a un cocinero. Por una cuestión de necesidad y de salir adelante y de salvaguardar el restaurante. Me puse a cocinar y me sumé a un mundo nuevo que era para mí, si bien siempre mi abuela nos inculcó un poco los sabores y el amor por la cocina, nunca me había dedicado a estar dentro de una cocina. Así que nada, fue una experiencia muy linda y la verdad que encontré también un lugar ahí muy, muy lindo dentro y donde me pude desarrollar. Después, bueno, con el transcurso de los años, Baco estuvo casi 8 años abierto y después fui siguiendo a otras cositas y en el 2015 me vine para Mendoza. O sea que ahora cocinas mucho mejor que tu hermano. Ahora sí. Ahora sí. La verdad que han sido grandes experiencias que hemos vivido acá. Sí, ni hablar. O sea, por ahí en una de esas hubiese sido un sushima, pues si tu primer trabajo fue Bueno, delivery de cocina japonesa. La realidad es que es algo que amo desde el primer día. Es en ese momento, imagínate, en el 2000, en el 94, 94, que empecé, era algo completamente nuevo, algo que solamente Claro, sí, me acuerdo algunos empresarios. Sí. Claro, era como solamente, y la verdad que me encantó, me fascinó, me pareció tremendamente distinto, increíble, innovador, otros sabores, otros colores, otro mundo completamente nuevo. Y la verdad que siempre fui muy amante de la comida asiática, tengo amigos gastronómicos, gran amigo, el dueño de Haiku, Quique Yafuso, con su restaurante, que hemos sido amigos toda la vida, laburamos juntos en Morisono también, y él siguió siempre ya para ese lado. Y en una época que no había tanta cocina étnica, era casi como que empezaba, el porteño no estaba acostumbrado a eso. Totalmente, y no fue fácil tampoco que se meta dentro de
de la dieta diaria, digamos, de los porteños. No, no, Así que nada, increíble. sí, sí, siempre fui muy amante de ese mundo gastronómico. Y después, bueno, me fui metiendo también para hacer cosas distintas, cosas Mm. nuevas. Buscar, por ejemplo, Baco fue uno de los primeros restaurantes con una carta de bodegas pequeñas, solo bodegas boutique. Conocí Mendoza gracias a eso, a tener distribuidores de bodegas pequeñas y querer empezar a meter esos vinos en restaurantes de Buenos Aires. Y en uno de esos viajes de gastronómicos que invitaron a gastronómicos aquí, hoteleros y los primeros sommeliers que empezaban a aparecer en Buenos Aires, que habían estudiado fuera porque todavía no estaba la carrera. Eso fue en el 2004 que conocí Mendoza y la verdad que dije, wow, qué lugar increíble, qué Es lugar que quiero acá. volver en algún momento. Sí, es acá, es Fede, acá. hay un proyecto que vos lo has mencionado varias veces y es súper interesante, que es Kilómetro Mm, Cero. ¿Me podías contar un mm. poco, desarrollar un poco la idea de ese proyecto? Y un poco la idea de kilómetro cero tiene que ver con utilizar todos los productos más cercanos al lugar donde vos desarrollás tu gastronomía. Buscar los proveedores, bajar el impacto del transporte, ayudar a la comunidad, ayudar a los pequeños productores, a los productores medianos. Hoy, por ejemplo, algo del cual me pone muy contento es que hoy encontrás, un ejemplo, trucha en todos los restaurantes de Mendoza, cuando hace unos años atrás era solo salmón porque el mendocino no conocía la trucha, no sabía que había truchas, que era la pesca fresca que se podía conseguir en cualquier lado. Entonces vos ibas a las pescaderías y no lo tenías, y hoy tenés se vende más trucha, hoy hay sushi con trucha en Mendoza, y antes era como, pero pará, tenés la trucha, ¿por qué le pones salmón? Entonces, bueno, nada, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con utilizar los productos de la zona, los productos de temporada, obviamente, eh, buscar lo más fresco que se consiga. Eh, pero tiene que ver con eso, con la comunidad también, ¿no? Con pensar en el impacto de tu vecino, de la gente de la zona, de la localidad. Por ejemplo, que nosotros estamos por ahí en Mendoza, pero en Mendoza ciudad, digamos, y en Valleduco, en La Valle, en el este, tenés un montón de productores de un montón de productos que no necesitas verlo de ningún lado. Están acá y no hay nada mejor que hoy acá tener esos productos y utilizarlos y que, por ejemplo, hoy el mendocino empieza a encontrar en una verdulería y te diga, che, no, ¿y este durano de acá o no, es de tal? No, no lo compro. Si no es de Mendoza, lo compro. Y es una cuestión de educación, es una cuestión de tiempo, como te digo. Años atrás la trucha no existía y hoy la encontrás en todos lados. Entonces, ese es el trabajo que se viene haciendo desde la gastronomía mendocina, desde los colegas. Claro, y en las escuelas, me imagino que ahí empieza, que la gente empieza a tener su huerta. Si mucha gente puede tener Exactamente. su huerta, va y compra la verdura. O sea, todo eso es un Exacto, cambio en la exacto. educación, ¿no? Y hoy, 100%, y lo hemos hablado mucho esto, de que la educación tiene que empezar en el colegio. O sea, es algo que Totalmente. la educación alimenticia tiene que empezar en el colegio, no es cuestión de pasar una vuelta hace varios años ya, como 6 7 años, escuchaba a un representante del INTA hablar de las propiedades de la espinaca. Y dice, no es lo mismo la espinaca, y uno cree que la espinaca es buena todo el año, y no es lo mismo la propiedad de la espinaca en una época del año que en otra. Cuando es fresca, cuando es el momento, tiene propiedades que no las tiene durante todo el año. Entonces, eso lo vas entendiendo cuando te lo explican y te lo hacen, te lo muestran. Y entonces eso, si vos ya creces con toda esa información, es mucho más fácil. Mendoza tiene tierras por todos lados, si bien es un clima seco y difícil, pero los productos que se dan son alucinantes. Entonces, ¿para qué, no sé, comer frutas de otros lados y acá se comen frutas alucinantes? Bueno, es ir por esa fruta. Pero Mm. es una conciencia que hay que tenerla de pequeño. O sea, si no, es mucho más fácil, es mucho más difícil, es mucho más fácil de pequeño, es mucho más difícil de grande tener que cambiar hábitos o costumbres y decir, bueno, pero ¿Y ves yo que estoy está pasando acostumbrado. eso, Fede? ¿Ves que en Sí, las escuelas, sí. por ejemplo, en Mendoza puntualmente, ves Mm. que eso pasa? ¿Has ido a hablar a las escuelas? ¿Hay una interacción? En qué estadio está eso? Mira, en eso yo he tenido varias charlas con la gente de cultura y son cosas que se van tomando Claro. como necesarias.
Te mentiría si te diría que sí o que no dentro de las escuelas si hoy ha habido un cambio. La verdad que no soy consciente de eso, pero sí veo mucha más gente en sus casas con sus hijos armar sus huertas. Y creo que esto No, aparte también. son cambios que se producen con el tiempo, no es de un día a Exacto, otro, obviamente, ¿no? exactamente, totalmente. Pero digo, esto sí, Concientización y demás. claro. Esto sí lo veo mucho de ir a visitar gente amiga, de que tenga hijos y todo, y que es algo que lo empiezan a hacer en su familia, ¿entendés? Esto de nosotros acá vivimos en un complejo que somos 5 departamentos y tenemos un jardín y plantamos una huerta y la utilizamos entre todos. Eh, y es Ah, algo que empieza a pasar cada vez más. O sea, si es que, bien vos vas a ir es que además, Sí, no, que además si te lo pones a pensar, es decir, comés mejor y a otro costo. O sea, no totalmente, tiene, pero vos sin decís, bueno, ninguna ¿cuál es duda. la contra que tenés? No hay. O sea, Exacto. Y más no tiene sano, más fertilizantes, rico. y no tiene químicos. Exacto. Es 100% orgánico, es de tu casa, lo plantas vos. No hay comparación de ninguna manera. De ninguna manera. Lo mismo pasa, como te digo, con los pescados. O sea, comer una trucha fresca, ir a un restaurante y sabes que la trucha es fresca y si vas a comerte, no sé, un lenguado, sabes que va a venir congelado. O un Mm. salmón, sabes que es una pesca congelada. Entonces, sí, bueno, vamos por algo fresco. Eh, Hoy empezás a tener también de repente chivo y cordero más en las carnicerías, y antes no, era por encargue porque la gente no estaba acostumbrada, y entonces hoy vas a restaurantes y empezás a encontrar una empanada de chivo y ya no tanto de carne. O sea, empieza al mendocino a entender, che, esta carne es mía, es fresca, es nuestra. Y hay algo lindo, hay algo muy lindo acá que encontré en estas sociedades, que es muy amante de su lugar. El mendocino es una persona que es muy amante de su lugar, muy arraigada de su lugar, y creo que es una de las razones por las cuales hoy Mendoza ha llegado al lugar que ha llegado, sin ningún tipo de duda. Decime, en algún lado leí o escuché que dijiste que los comensales necesitarían más información, deberían ser más informados, cosa que yo estoy totalmente de acuerdo, porque es la manera también que es un ida y vuelta, ¿no? Con la Exacto, cocina, ¿no? Y es así, exactamente. lo notás así como... Sí, porque hoy lo ves. Yo hace ya 9 años que estoy aquí en Mendoza, y hoy ves cómo las cartas de los restaurantes, hasta los más clásicos, empiezan a tener otros productos que antes no tenían, porque el mendocino no lo comía, porque quizás no había viajado, no se había interesado. Hoy también hay una realidad que, tanto por las redes o por programas de cocina o todo, te empieza a picar mucho más el bichito che, quiero probarlo, quiero conocerlo. ¿Cómo ¿Y en será? qué producto Entonces, más o menos? ¿En qué producto y cómo está evolucionando eso, ese conocimiento y esa exigencia del comensal, del cliente? bueno, como el más representativo, y no quiero ser repetitivo, pero la trucha, es La tremendo. trucha. La evolución que tuvo la trucha a niveles de que los criaderos se habían empezado a cerrar, porque no lo vendían, porque no había manera de meterla, se terminaba yendo hasta la terminaban vendiendo para llevarla al sur, a la Patagonia, porque no había manera. Y eso es un claro, claro ejemplo. Los chivos también, el chivo es otro ejemplo muy, muy, muy importante, y no te Sí, voy a que es que decir el están en 50%. Córdoba nada más. Bueno, te iba a decir eso, no te iba a decir que el 50% de los cabritos cordobeses son mendocinos, pero hay un gran porcentaje Ah, de los ya. cabritos cordobeses que son de Mendoza, y venían a las cooperativas de la Valle o de Malargo y todo, y se llevaban todo para Córdoba, porque acá no se consumía. Esos son productos que se das cuenta muy, la diferencia, porque hoy lo tenés en un supermercado grande, en una cadena, están ahí los animales, y hoy la gente lo consume. De un guiso, a ponérselo a un guiso de lenteja, a una empanada, a la parrilla o a la estaca. O sea, realmente son productos que han tenido una evolución, que sinceramente hace 4 años no estaba, no 25, Sí, no, no, 4, no, no, hace muy 3. poco, es verdad. O Sí. sea, muy poco que no lo veías. Y hoy son productos que están. Este, pero también, por ejemplo, hoy el mendocino sabe que es exportador de ajo, de frutos secos. Antes no lo sabía.
que tenía un cordón productivo de frutas tremendo en todo el Valle de Uco, qué sé yo, conocían la manzana por la famosa sidra, pero no tenían idea de la calidad del producto que hay acá. No, y La los aceites de papa, el oliva, ajo, bueno, aceite de oliva, como premios mundiales hoy. un cambio, Tenemos premios pero mundiales, exponencial el aceite de oliva. exponencial, sí, Exponencial. total, también. Yo creo que hoy, sin ninguna duda, la industria del vino fue la punta de lanza para que todo esto pase. Eh, yo hace unos años estuve en San Juan y colegas me decían, bueno, porque ustedes en Mendoza, el gobierno apuesta. Pero sí, pero hoy apostó el gobierno porque el privado lo hizo mucho antes. O sea, el privado fue el que empezó a generar todas estas aperturas de restaurantes, de hoteles en bodegas, y son todas inversiones privadas que después el gobierno, el público dijo, che, va por acá, ni hablar, apoyemos esto que está bueno, y hoy hay planes que van desde el estudio de todo tipo de gastronomía, de estadísticas, hay un montón de cosas que antes no pasaban. Hoy hace un año y medio más o menos me mandaron una foto del subte de Barcelona donde estaba Mendoza como publicidad, no Argentina, sino Ah, directamente mirá. Mendoza. Entonces, bueno, son cosas que hoy van pasando pero que fue pasando gracias a todas las inversiones privadas. Eh, no hay que quedarse o esperar a que venga alguien, que es muy típico de todo el mundo, esperar a que alguien active, ¿no? Hay que activar y hacerlo. Y pensar yo creo que una de las cosas lindas que pasaron acá también tiene que ver con una gran relación que tenemos los gastronómicos y que hace años que venimos trabajando en pos de que Mendoza se transforme en un polo. Yo lo viví en Un Buenos Aires trabajo, cuando pasó ¿ustedes con la... tienen alguna asociación que los nuclea? ¿Tienen algo o no solamente de hecho? No, no, de hecho, la realidad es que de hecho, en un momento se pensó en una asociación, en un momento hubo, después se terminó disolviendo, y la verdad que todos pensamos y sentimos las cosas de una manera que si las llevamos y las vamos trasladando hacia nuestros equipos, eh, nada, nosotros hace mucho que venimos pensando y entendiendo que Mendoza es un lugar donde puede haber un montón de restaurantes con estrella Michelin. No solamente por la gastronomía tiene que ver mucho con los sentidos. Y lo dijiste vos, cuando llegás a Mendoza y tenés esa montaña y tenés los viñedos y la temperatura, y vos te pones en un modo de disfrute y con una sensibilidad tan linda y te sentás en un restaurante y te atienden bien y son amables y te tomás un vino y tenés la montaña y el sol que va a bajar. Y la verdad que si te enfocás en generar una buena experiencia, el lugar ya te da No, es que es la muy, mitad, es que es muy ¿entendés? impresionante, Fede, es muy Total. impresionante. Comparado con los viñedos, pues, qué sé yo, como Napa Valley, que vos no puedes decir Napa Ah, Valley, Napa Valley lo ah, ves y sí, esto es Napa Valley. Por más que claro. tengan productos, no Y estoy después te haciendo vas a juicio de comer. valor No, 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 del total, producto, total. Pero después ¿no? te Por tenés, te tenés supuesto. que ir a comer a la ciudad, porque en la bodega te tenés que ir. O sea, vas, recorres y te Sí, vas. Entonces sí. lo que pasó acá es que hay una fusión muy linda entre los dos mundos y un compromiso y un profesionalismo, como te digo, y te vuelvo a repetir, el mendocino es muy amante de su lugar y es muy responsable de que la realidad es de acá. ¿Entendés? Esto lo tenemos que hacer acá, Sí. nadie va a venir a desarrollarlo. Este, y creo que eso es algo lindo y como te digo, cuando empezó Las Cañitas, que fue el primer polo gastronómico de Buenos Aires, y después nació Madero y otra vez se llenaron de restaurantes y fue un éxito, y así Palermo y sucesivamente, yo teniendo Baco sentía como, che, que no me pongan un restaurante cerca, voy a perder los clientes. Y cuando empecé a ver eso, digo, no, ojalá vengan 50 Al restaurantes. revés, se potenciaban, Exacto, como se se hacen los potenciaban. polos típicos. ¿No? Exacto. Entonces, bueno, nada, un poco mi sueño también de acá fue como, che, esto puede ser un gran polo gastronómico, tenemos todo para que eso pase. Y creo que nos encontramos un montón de personas pensando lo mismo, sintiendo lo mismo. eh, y te digo, como yo, hay un montón de cocineros que los estarás entrevistando y todo, que también son de Buenos Aires y que vinieron acá
y que encontramos en el mendocino personas súper copadas y que dijeron, che, dale, vamos, no pasa nada, no es que porque vos seas porteño vas a... No, vení, súmense a que las cosas pasen y está todo bien y si suman valor, bienvenido sea y aprendemos y sumamos y se hizo una sinergia muy linda digo, porteño por el caso mío, pero hoy hay gente de todo el mundo, no solamente del interior del país, sino de todo el mundo trabajando acá. El mundo del vino lo hizo con los franceses, con los italianos, con los españoles, o sea, hay una buena... Holandés, claro, hay una buena recepción de la persona afuera para que venga a sumar acá, y no lo contrario que muchas veces pasa, como no vengas a molestar acá que nosotros hacemos las cosas. Todo lo contrario, o sea, han sido siempre muy... Dentro de lo ermitaño que se definen los mendocinos, creo que han sido tremendamente abiertos a generar, a crecer y a decir, ok. Le ganaron por varios cuerpos a otras provincias que no son menores en potencial, pero arrancaron en punta, sin ninguna duda. En el exterior, Malbec, Mendoza, y vamos a ver los vinos, vamos a Mendoza, y en Mendoza, y eso es porque arrancaron de punta. Total. Bueno, yo estuve hace un año en Salta, en Cafayate y en Cachi, dando unas capacitaciones en gastronomía, servicio, contándoles un poco qué es esto de la guía Michelin, hasta dónde se puede ir. Pero sobre todo me convocaron por el tema del kilómetro cero, y decir, che, ¿qué se puede hacer con todo? Y yo les decía a la gente, yo miraba desde Buenos Aires el ejemplo de Salta como, wow, cómo está creciendo, cómo le ponen ganas al tren de las nubes, a la empanada, al locro, ¿no? Y hoy siento como que se quedaron ahí. Digo, ¿qué pasó con todo lo que venía pasando? Que yo lo miraba como un ejemplo de, wow, que ojalá Buenos Aires hiciese algo así. Posicionar a un destino tan lindo como Salta, con un montón de trabajo. Y siento que el salteño no lo tomó. ¿Entendés? Siento que le faltó eso y que hoy sí está pasando, ¿no? Un poco también reflejado esto que viene pasando en los últimos años con Mendoza, y por eso nos convocan para ir y también trasladar eso, porque ahí la gente tiene más ganas, porque lo palpa, ve que está pasando. Entonces sí, creo que Mendoza ha sido muy pionero en ese sentido. Decime, ¿Mendoza tiene vuelo internacional o no? El aeropuerto de Mendoza, de Plumerillo. Sí, hoy sí. ¿Tenés? Hoy tenés desde Panamá, desde Lima, San Pablo, Río, obviamente Santiago. Está habilitada la ruta a Madrid, que todavía no empezaron los vuelos, pero está habilitada. Se habilitó Paraguay, se habilitó Colombia, Miami, cosas que todavía ahora no, también con la baja y todo, se frenaron un poco, pero las rutas están abiertas y de hecho ya se viene en breve otra vez la ampliación del aeropuerto, justamente para toda la parte internacional. No para la parte nacional, sino quieren sumar 2 mangas más a la parte internacional. Y para vos, en esta coyuntura que todo el mundo está, viste, con los melones ahí agarrándolos, uh-huh. ¿Qué es lo que te parecería que es lo que más le beneficiaría al sector que se acomode? Y la realidad es que los impuestos es una cuestión de una necesidad para poder acomodar los precios también y volver a ser competitivo. O sea, hoy, si vos querés tener las cosas en orden, como nos gusta a nosotros, no solamente en Altavista, sino con nuestras empresas, y tener a todo el mundo en blanco y poder pagar los impuestos y todo, y es necesario que bajen, pues si no es imposible poder bajar precios. Es imposible. Es imposible. Y otra cosa que es necesaria, que antes era mucho más accesible, volviendo a los vuelos, son los vuelos. Antes era mucho más accesible llegar a Mendoza, llegar a Argentina, y hoy está caro. Entonces antes el brasilero se gastaba $600, $700 y venía derecho hasta Mendoza. Y ahora le sale 2.000. Entonces dice, pará. ¿2.000 un pasaje en avión? Claro, 1.500, 1.800, 2.000. Entonces, pues decir, che, me voy a Europa. Me voy a otro lado, ¿viste? Entonces, los vuelos es algo que realmente es necesario. Hoy te sale $500 venir de Buenos Aires a Mendoza. Es una locura. Es una locura. Es una locura.
puedes pagar 500.000 pesos para un fin de semana. Entonces antes teníamos mucho turismo porque también era mucho más accesible y mucho más fácil de llegar. Y bueno, hoy necesitamos que eso también se acomode para poder recibir también a más gente. Antes Sí, era, los fines de semana se explotaba de argentinos y hoy ya no está pasando porque está caro llegar. no, quedás en la franja, no vayas porque eso es para extranjeros, está preparado para el bolsillo Claro, extranjero y al total, final está preparado para uno que le gusta comer bien, que le gusta ir a buena bodega, que es tu país, que es un lugar alucinante total, y al final la dinámica termina siendo, no, mira, eso está pensado para romperle la cabeza a un tipo que pague, totalmente, viste, y no totalmente. realmente lo que es la Y la realidad calidad. que, Ah, exacto, y la realidad es que vos viajás por el mundo y en lugares buenos y pagás 130, 140, 150, $200. O sea, ayer estaba viendo, ahora como te digo que me estoy por ir para allá, estaba viendo el restaurante de Quique da Costa de 3 estrellas ahí en el Mediterráneo y no te sale menos de $500. Nada te sale menos de no, $500. O sea, comer no no. te sale. Tenés el menú sin vinos, te sale más barato. Bueno, pero No, y si hablando de la pones el experiencia con vinos, maridaje, exacto, te sale $500. Entonces, comparando cosas una con otra, está bien, tiene 3 estrellas. Acá tenemos restaurantes con una, pero un restaurante con una estrella acá te sale 100, 110, 120, $130. es lo que vale, Entonces, es un son precio precios racional. internacionales. Exacto. Sí. Y después tenés Una estrella, muchas 100, ofertas más. 200, dos estrellas, 200, 300 más o menos, y Claro, 300 o 200, 400, y 3 estrellas, 400 para arriba, sin para maridaje, arriba, todos exacto. valen más o menos. Pero Exacto. claro, si vos a eso le sumás el hotel, le sumás el vuelo, que es como si te fueras a Europa y Claro, demás, al claro. final un programa que en Europa es un programa de fin de semana, en la Claro. Argentina, para el porteño, Hoy se para la gente que transformó en vive, o de viable. otra provincia, no es, che, Sí, bueno, sí, sí. vamos a Mendoza, cosas. Bueno, pero yo estoy de acuerdo con vos, es algo Claro, claro. que está todo el mundo deseando que cambie más. Fede, hacemos una pequeñísima pausa y seguimos Dale, hablando dale, que dale. ahora viene Assemblage. Dale, excelente. Cacerolas y camarines por Radio Cultura. Gracias por esperarnos. Estamos hablando con Fede Petit, chef, cocinero, empresario y uno de los responsables de un gran restaurante que recomendamos muchísimo desde Cacerolas y Camarines, que se llama Assemblage. Y uno dice, pero es un nombre local. No, Assemblage no es un nombre local, pero hay un motivo por el cual no es un nombre. Contame, Fede, un poco cómo nace Assemblage, por qué, y después vamos a la cocina de Assemblage, cómo está Bien. pensada y cómo está diseñado el fantástico menú. Mm. Bueno, la familia, todo esto nace hace ya de fines de los 90 con la familia de Holanda desembarcando en Mendoza, junto con el Club de los Siete y posicionándose en Chacras con su restaurante, con su bodega. Y hace ya 5 años, un poquito más, nosotros tomamos la responsabilidad junto con mis socios de llevar adelante la gastronomía de la bodega. Empezamos y desde un comienzo, porque es la filosofía de la bodega, esta unión de dos culturas, francesa y argentina, eh, que está totalmente reflejada en los vinos, en los espumantes de la bodega. Fue la idea, bueno, desarrollemos algo, sigamos en esa línea de la unión de ambas culturas. Entonces desarrollamos como primer propuesta un día en la campiña, un día en la campiña francesa, con productos nuestros, más los vinos de ellos, y bueno, empezamos a trabajar en esta fusión de culturas, de sabores, de recetas, de ingredientes. Y en marzo del 23, junto con Mauro Porfiri, que es mi socio y es el chef ejecutivo del restaurante, El eh, próximo padre. y próximo padre, así es, la semana que viene tenemos a Antonio entre nosotros. Este, fuimos con Patrick y con Patrick Dolan y Pablo Francisco, que es el CEO de la bodega, fuimos a Francia, el Chateau de Bertot, el Chateau de la familia, a conocer las recetas de ellos, a las recetas familiares, Ahí te a paro. recorrer. Sí. ¿Qué receta te mostró Isabel?
¿Y quién es Isabel? Mirá. ¿Quién es Isabel? Isabel sigue siendo, pero bueno, ya no trabaja más, se jubiló, fue la cocinera durante muchísimos años del Chateau. Y justamente una de las razones por las cuales Patrick quería ir, porque ya se jubilaba y él no quería que perdamos la posibilidad de comer de parte de ella, de sus manos, y aprender de sus recetas. ¿Qué comiste y qué aprendiste? Qué divertido. No, tremendo, Jorge. Esto es en Normandía, ¿no? Esto es en Normandía. Normandía, en el norte de Francia, en la zona de Calvados, zona de manzana y pera, no vino, sino manzana y pera. Y del camembert también, y de tantos otros quesos. De camembert, sí, exactamente, Paul Levesque. Comimos manzanas a la sidra, comimos soufflé de queso, soufflé de chocolate, soufflé de distintas maneras, pero el plato típico, el que nos ganó y el que nos trajimos por aquí, son las coquilles en jar, que son las vieiras con una salsa de mostaza de Dijon y champagne. Tremendas. ¿Y por qué ese plato que lo tenés está en la carta? Es parte que está relacionado, pero sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué elegimos ese plato? Sí. Porque realmente es uno de los preferidos de la familia y teniendo como la idea es no solamente que sea un menú, un assemblage de Mendoza, sino de Argentina entera, era un producto que podíamos traer de nuestra costa argentina y tenerlo en la carta y que sea un diferencial y que sea algo realmente distinto también dentro de lo que es los restaurantes de bodegas, ¿no? Es como uno de los focos que también nos pusimos como objetivo, ¿no? O sea, si bien por un lado te hablo del kilómetro cero, que también es algo muy súper importante, por otro lado, en el contexto de los restaurantes de bodega hay que hacer cosas distintas para no hacer todo lo mismo. Entonces, ¿y qué otra cosa viste ahí con Isabel cocinando que te pareció así interesante? O decís, uy, mirá esto. Bueno, los soufflés son realmente algo increíble. El soufflé es algo increíble, que ya estamos desarrollando alguno nuevo para la carta de invierno, estamos viendo a ver si se suman, pero la verdad que es algo que fue... ¿Para postre o soufflé de comida, de primer plato? Ambas cosas, ambas opciones. La realidad es que la manteca y la crema de allá es algo que es realmente distinto, ¿viste? Cuando decís, che, y los quesos, la crema, la manteca, es algo que es una diferencia tan grande, tan impactante, que después hay que decirlo que vos te comés un camembert que lo comprás en el Carrefour de Francia, ¿no? Sí. O en cualquier supermercado así y después vos comés un camembert de Normandía que vale por ahí 3-4 veces más, pero es 3-4 veces más rico, ¿no? Es de una calidad tremendo, es tremendo. Nosotros estuvimos en Pont-l'Évêque, que es cerca del Chateau, fuimos a comprar quesos. Tuvimos más de 2 horas dentro de la quesería, probando, conociendo, entendiendo. ¿Qué, porque estaban apurados? Para nada, fue... Pues 2 horas estaban apurados. Dijimos, vamos a eso. Y la verdad que la chica, la que nos contaba, por suerte había trabajado en Barcelona muchos años, entonces podía explicarnos en español un montón de cosas. Fue tremendo, fue una experiencia increíble donde fue un aprendizaje enorme y bueno, obviamente nos llevamos una gran variedad de quesos. Decime, algunos que para nosotros son muy fuertes. Bueno, hay 2 cosas que me interesan muchísimo. Los quesos. A mí me gustan los quesos no fuertes, recontra fuertes. Sí, vos sos así. A veces voy tengo una quesería cerca de casa en Buenos Aires y le digo, los que te vencieron, no los tires, claro, no los devuelvas, me los vendés a mí. Guárdamelos. Y me los guarda, y me dice, mirá, esto, y me guarda, viste, que eso que realmente, o el Epoisse, o el Beaufort, bueno, el queso de Saboya, o sea, a mí me gusta el queso pero reconozco, o el reblochón, que también es Saboya, pero no son, pero viste, el gusto argentino, ¿cómo haces con eso? Porque no va. Y
No, y no, al argentino le cuesta mucho más, no estamos acostumbrados a ese No, tipo de quesos. Los más fuertes es el queso, son los quesos azul, el tipo Roquefort, que son los que más nos hemos acostumbrado a comer. Pero ya cuando un brie o un camembert de los que comemos acá se pasa un poquito, ya generalmente la gente te lo empieza a rechazar. Es una cuestión también cultural no, pero viste que y de animarse. el reblochón tiene la característica, eso también por ahí, como vos hablabas de la información de comenzar, Eh, es más fuerte el olor que el sabor. 100%. De Entonces, hecho, quizás hasta que no te da ganas de comerlo, pero cuando lo comes no tiene absolutamente nada que ver con el olor. Sí, 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 totalmente, 100%. Pero bueno, también es totalmente. eso, ¿no? Es lo que decís, es también cultura y es tiempo también y animarse a cambiar ese paladar. Pero también hoy encontré la gente que en el restaurante cuando servimos los quesos, le servís el queso azul y dice, no, el azul mejor no. Y por ahí lo prueba y dice, que pensé que iba a ser más fuerte. Le escapa un poco a la gente a eso, Claro, eso es te una comes realidad, un ¿no? cabrales y lo mataste al tipo. Claro, claro. Un queso yo me acuerdo de ver los quesitos que ya casi iban desapareciendo de cómo se iban deshidratando y el hongo se lo iba comiendo con 48 meses. Y la verdad que los hemos probado, pero yo también te digo, no, yo no estoy tanto de tu bando. Me gusta un poquito, pero Tengo no tanto. pocos en el bando, te digo, Ajá, tengo sí, pocos, sí, porque sí. están podridos, tengo pocos, Claro. tengo pocos. Patrick Y el, es ca- recontra de comer esos quesos y a él le encanta. Él también te dice lo mismo, guardámelo ahí que yo después me lo voy a comer. no, y Pero a mí después me hay cuesta un quesos, poquito. Culí, que hace unos quesos Ventimiglia, que le hice una nota el Hermoso. año pasado, hace unos quesos extraordinarios, tiene ese pata Excelente, gorgonzola excelente. que es, yo le digo, mira, Precioso. es Mm, tan o más rico que el gorgonzola porque es otro queso. claro. Este, y ahora hay una pregunta que te quería hacer y que es algo que Sí. en la Argentina está como poco desarrollado y tanto se usa en Francia y más en la región donde vos Ujú, visitaste, que es el ujú, Calvados. ujú. Viste que el Sí, de hecho, Calvados bueno, sí. no arranca, no hay, no sé si hay un Calvado argentino, no lo sé. Ahora sí, ahora sí, Ah, ahora sí. Hemos desarrollado junto con la gente de Destilería Andina, los hermanos Williams, hemos desarrollado ya desde hace un tiempo ah, que se viene haciendo todo el Calvados, el primer Calvados, tipo Calvados, obviamente el Calvados es una denominación de origen, como no se Champagne, puede, como sí. Roquefort, o sea, es tipo Calvados. El Calvados es un destilado de la De sidra, manzana. primero tenés que hacer la sidra y después poder Ah, destilarlo. El Calvados original tenés que tener la sidra mínimo 2 años y recién ahí destilarla. Esa es la receta original de allá. Pero sí, es un producto que es riquísimo, riquísimo, riquísimo. pero bueno, no se conoce. Y hoy nosotros que lo estamos dando a probar dentro del menú y dentro de la propuesta, la gente que le gusta el whisky, que le gusta el ron, que le gustan las bebidas, dice, wow, impresionante, porque aparte no sabes cómo se siente el gusto de la manzana. O sea, Sí, sí, está sí, bien no, no, es una presente dentro de maravilla el ese. Calvados. Es tremendo, es ¿Y cómo riquísimo. lo Pero llaman? bueno, eso. No, del tipo Calvados. Es un tipo Ah, Calvados. ah, Y solamente lo tenemos en el restaurante. O sea, todavía no se vende porque no tenemos cantidades de botellas, pero ya la idea sí es en un momento, en un futuro, poder empezar a comercializarlo también. Pero realmente es un producto exquisito, sí, exquisito, ¿no? El exquisito, Calvados es realmente exquisito. delicioso. Y más cuando haces postre de manzana, si querés flambearlo, en vez de Mm. agregarle cualquier otro, le agregás el Calvados, No, y es extraordinario. ellos hacen un limpiaboca de helado de manzana con unas gotitas de calvado. No, no te puedo explicar lo que es Ah, eso. No te puedo explicar lo que es eso, lo rico que queda. y decime, ¿y Y alguna otra nosotros cosa estuvimos más? Sí, en un par discúlpame, Dan. sí, estuvimos en un par de fábricas de destilerías allá y hemos tomado calvados de 48 meses, o sea, productos. Por eso hay una industria hermosa y hay productos alucinantes, pero bueno, no se ha desarrollado todavía aquí en ¿Y qué Argentina. graduación alcohólica tiene el Calvados? 40 grados, 40 40, grados. 42, igual que un destilado, con whisky, con una grapa. Como es que- Yo Es el creo que mismo. todo eso también va a ayudar. La gente hoy por hoy, desgraciadamente, lo único que puede hacer es comprar los recontra super básicos
y por ahí darse un pequeño gusto, o sea, para incorporar todo este tipo de productos y demás, yo creo que el argentino es permeable a todas estas Tremendo. cosas de buenas bebidas y demás, pero bueno, hoy la verdad que no está ni siquiera en el pensamiento de la gente poder gastar más y más, que yo creo que es como una espiral positiva, ¿no? En donde venga Claro, la claro, espiral claro, sí, positiva, la gente empieza a comer más queso, al argentino le sin encanta duda. el queso, yo el queso que en el Sin mundo duda. o en los países desarrollados es como comprar papas y zanahorias, y además Ujú. el pedazo de queso, Total. en la Argentina es un lujo que poca gente se puede dar y Bien. que le encantaría. Entonces, ¿qué vas a empezar a desarrollar si no podés tampoco? Y la carta entonces de assemblage, tenés las vieiras, porque tenés varios tipos de menú y varios Bueno, tipos de maridaje, sí. pero La idea un poco de la carta tiene que ver con hacer un viaje por toda la historia de la bodega, ¿no? Desde sus comienzos, desde la familia Dolan, lo hablábamos antes de empezar, son los fundadores de Piper Helsick. Piper Helsick es uno de los champagnes más importantes del mundo, con más de 250 años de historia desde su fundación. María Antonieta fue la primera embajadora de la marca. O sea, es el último Balón de Oro que ganó Messi. Firmaba botellas de Piper Helsick, fue auspiciado por Piper Helsick. O sea, es una marca de mucho prestigio. Eh, entonces, bueno, la idea es, dentro del menú, poder recorrer una historia de cuando la familia, desde Francia hasta Mendoza, pues recorriendo distintos pasos con distintas influencias hasta llegar al plato principal, que es el assemblage, que se hace enteramente en la parrilla. Después pasas a los quesos y por último al postre. Entonces ¿qué utilizamos queso? un poco toda esa... Sí, me va a interesar después que me digas cuáles son los quesos que Sí. tenés en el carrito, Mirá, que yo a veces me quiero subir al carrito, ¿viste? Nosotros tenemos, acá en Mendoza hay un gran productor de queso, Gustavo Schiavi, que es nuestro maestro quesero, que también nos produce quesos para ¿Qué tipo de nosotros. queso hace? Mira, nosotros en el menú tenemos 3 quesos, un semiduro más tipo criollo, más bien típico nuestro. Después pasamos a una especie de camembert, un símil camembert, símil brie, y después a un queso azul, un tipo roquefort. Tenemos ¿Y de una miel cabra? ¿Hay cabras? ¿Tienen un queso de cabra en Mendoza? Sí. Sí, hay productores de queso de cabra. De vez en cuando él también hace algún queso y lo metemos. Pero hoy por hoy el Gustavo es nuestro proveedor y quien cura los quesos de assemblage. El otro día abrimos un rellanito, la horma pesaría, no sé, 20 kilos, 30 kilos, gigante, lo abrimos 48 meses, no te puedo explicar lo que es ese queso. Hoy también lo estamos sirviendo dentro o sea, sentir los Qué cristales. maravilla. No. No, porque además la gente no está acostumbrada. Yo tampoco he comido un queso así de esas características. Totalmente. Es realmente increíble. Así que sí, el mundo del queso lo estamos desarrollando cada vez más. Hace como 1 año y medio que abrimos, que tenemos ese carro de quesos y es parte de la experiencia que te remonta allá, que te remonta a esos momentos y que también nos saca un poco del esquema que estamos acostumbrados. Bueno, servís a los postres, antes de los postres. Exactamente, antes de los postres. Entonces estamos acostumbrados a comerlo en la entradita, unos quesitos y después arrancar. Bueno, entonces también es aprender un poquito cómo se van fusionando estas culturas. Y ese es el alma de assemblage. Sí, es raro porque además como vos decías ahí, el suelo argentino y el cielo francés. Y cuando vos lees el menú, que además de verlo, me gustaría un día comerlo, probarlo, cuando esté por Argentina y por Mendoza. Sí. Pero, por ejemplo, vieiras patagónicas, o sea, vieiras y además son patagónicas, salsa de mostaza de Dijon. No hay nada más francés que la mostaza de Dijon. Total. Y espuma de assemblage blanco, que es uno de los vinos. Sí. Contame puntualmente ese plato. ¿El proveedor de dónde es de las vieiras? El proveedor es de la Patagonia, nos las trae Laus, que es un proveedor de aquí, que tiene obviamente sus clientes, sus proveedores de distintas partes, tienen sus pescados de Mar del Plata, sus productos del Patagonia. Porque debe tener una cadena de frío muy complicada las vieiras, ¿no es cierto? ¿Te llegan vivas?
No, 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 no. No, llegan congeladas. Son vegas que llegan congeladas. Sí, sí, eso no, no, no hay No, hoy. no, La no realidad es que existe. No existe. no hay nadie que esté trayendo productos frescos reales. Que hay varios interesados y con ganas de hacerlo. Colegas que están con esa idea, pero bueno, todavía no se ha logrado llegar a eso. ¿Y la Entonces, nada, hoy espuma? las bielas son pocas. Y la espuma la hacemos con el assemblage blanco. No, y también tiene unos arándanos, tiene distintas texturas, o sea, es un plato Me que imagino. obviamente es una reversión del de allá. El de allá es vieira, champagne, mostaza y crema, los sabores bien típicos de ellos. Y acá le pusimos algunas cositas más también para maridarlo con el vino. Nosotros no nos tenemos que olvidar que somos cocineros, cocinamos para el vino. Entonces, Claro, cuando tenemos el vino, tenemos que llevar los platos hacia, claro. hacia que ese maridaje sea armónico. Bueno, eso es Puede lo ser lo característico, contrario, lo que puede ser lo interesante contrario. y lo atractivo, ¿no? Total, Y los totalmente. fuegos, que es ahí Y los donde estamos. fuegos, en los fuegos tenemos obviamente un corte de carne. Hoy por hoy estamos ya desarrollando algunos platos nuevos, pero tenemos un corte de carne donde están todos los sabores argentinos en distintas maneras, de distintas formas, de puntitos, de yemas curadas, de una crema de pimientos con chimichurri. Pero también el plato, la carne, se termina con la maître d'hôtel, que es esa manteca saborizada con hierbas, que típica de Francia también, esto de Manteca de ponerle una Francia. manteca arriba a la carne y que se vaya derritiendo y absorbiendo todos esos sabores. Como un Así que medallón, ¿no? también Que le ponen. un medallón, exactamente, que viene el chef de parrilla de ese momento y te lo pone en la mesa. Eh, Y el entonces, bueno, sí, punto, en la del cliente, pero nosotros siempre recomendamos, al ser un filet que es bien magro, siempre recomendamos que sea lo más jugoso posible. Pero bueno, obviamente que también a la, al deseo del comensal se lo sacamos. El que lo quiere comer ¿cómo pero es? vos Cocido, sabés se que saca cocido, claramente. yo tengo una teoría que en realidad en la nota no interesan mis teorías, sino Mm. lo que vos pensás, Pero pero ya podemos que estoy charlarlo. frente a un experto, yo tengo la idea, ¿no? A mí la carne me Mm. gusta jugosa, pero yo tengo la idea que la carne bleu, como la comen los franceses o mucho acá en Europa, Sí. o la carne muy cruda, el problema que tiene es que para mí, por lo menos, no tiene sabor, no tiene gusto. Que la carne empieza a Ah. desarrollar sabor cuando se va calentando. Eh, Mirá, depende del sabor que querés buscar, porque el sabor más puro de la carne la vas a tener cruda. O sea, a medida que vos la vas cocinando vas a tener otros sabores. Es así. Hay gente que le da impresión y esa sensación de comer una carne cruda que no está cocida, le encuentra sabores que no le gusta. Yo la como blé y a mí me encanta. Pero no todos los cortes. O sea, un Ah, ojo bife, que es una de las carnes que más me gustan, y la realidad es que comer la blé, el ojo bife no tiene la misma textura que un filet. O sea, empieza a tener más nervios, tiene más grasa, es otro carne. O sea, a mí me gusta comer bien jugoso, pero ya no blé, porque no claro, es una carne que sea tan sabrosa para ese tipo, porque ya tiene más fibras, tiene otro tipo de textura. Hay alguna parte que sí, pero otras partes que no. Entonces, no todas las carnes son para comer en ese punto. mm, Ni hablar, las que más, mientras más grasa y más fibra tiene, más cocidas necesitas tener, más braseadas o claro. otras técnicas como para que tome una textura más agradable también. Decime, y el Uno, tema por de ejemplo, yendo, sí, yendo al otro, perdóname, yendo al otro extremo, el osobuco, ahora es espectacular cuando lo cocinas muchas horas, ah, pero si lo haces vuelta y vuelta, es incomible. Y ese incomible. es una referencia Sí, para que se entienda lo que te quiero decir, ¿no? O sea, es incomible. Ahora, es exquisita bien cocida, pero blé no. es verdad. Y hay platos que me encantan, todos me encantan, pero del menú que desarrollaron, las gírgolas, Uy, la ciruela, no sé, es un las platazo, gírgolas es un selladas, platazo. porque claro, Y aparte, a mí me encanta ver la sorpresa de la gente, primero porque lo servimos con un Cabernet Sauvignon.
y nosotros tenemos una forma de hacer vivir la experiencia que tiene que ver con que el sommelier cuando empieza la experiencia viene con una pizarra con toda la explicación del menú, pero la explicación del menú no tiene los platos. Nosotros intentamos llevar a la gente que viva la experiencia sin spoilearle lo que va a pasar. Sí, sabe que previo al postre va a traer los quesos, que el plato principal es un filé, se lo contamos para que elija el punto de la carne, decimos que es una carne bien magra, para que después no se lleve esa sorpresa, ¿viste lo que te decía? Entonces, está bueno porque decimos, bueno, empezamos con el plato típico de Francia, después vamos a Argentina, nos tomamos vuelo directo a Salta, al norte, y lo mareamos con un torrontés. Entonces, pero no le decimos qué va a comer. Y eso nos pasa, la gente se lleva lindas sorpresas justamente porque de repente cuando le servís el Cabernet, primero le servimos el vino, le servís un Cabernet Sauvignon, se espera algo cárnico, que pueda ser cualquier cosa, pero cárnico. Y de repente que le llega un hongo, que es una gírgola con una textura crocante, después tiene una espuma de paté de hongos, tiene un chutney de peras con un poquito de picor, unas semillitas, un fondo una demi-glace de cebolla, y es un plato tremendamente rico y sorpresivo, porque se imaginan, como te digo, se esperan que le vas a tener algo de cerdo, de cordero, de chivo, de alguna carne más power. Y la verdad que es un platazo, me encanta. Y ahí ¿y por qué lo servimos con un Cabernet? Pues justamente son dos cosas que se adaptaron. Los hongos no son de un clima seco, como el Cabernet viene de Europa y se adaptó al suelo mendocino, la gírgola también. Entonces jugamos con ese maridaje de adaptación. Fede, tenemos que ir terminando. Bueno, en realidad nos quedaríamos un montón de cosas que me quedaron para preguntarte. Claro. Todo el menú, que es un manjar ese menú. Suponte que hagamos un juego así. Hoy vienen 4 amigos tuyos a comer a tu casa. ¿Qué les cocinás? Sí. Bueno, hoy está lindo. Hoy prendo un fuego. Pero a mí me encanta, amo los risotos, amo los guisos. Soy en invierno de hacer guiso de lentejas, de hacer locros, de hacer goulash, me encantan las comidas guisadas, sean con carnes o con verduras. Vi un goulash que hiciste muy bueno. Sí, soy muy fanático. Y te anoté la receta. Así. Estuviste leyendo algunas notas viejas. Esa vieja. Pero sí, me encanta. No, hoy un día como hoy, con 20 grados, sol y en Mendoza, es prender un fuego, prender una trucha, una ensaladita, unos papines, algo bien fresco. Me gusta mucho, a mí los fuegos me gustan porque es un lugar donde te reunís con la gente. Me gusta comer a la tabla, que nos juntemos todos alrededor del fuego y sacando cositas, ir picando, tomando un vino. Entonces, por eso me gusta tanto el fuego. Tan nuestro, exactamente. Fede Petit, uno de los responsables de este extraordinario restaurante Assemblage, que fue nominado por esta prestigiosísima guía Michelin. Te agradezco muchísimo todo el tiempo que me has dado para esta charla y muchísimas gracias. Y en cuanto esté por ahí, espero visitarlos. Lo mismo cuando andes por acá. Lo mismo. Estaré pronto por ahí, Jorge. Te agradezco muchísimo, les agradezco a todos por darnos este espacio también para contar quiénes somos, qué hacemos y la verdad que hay un equipo enorme trabajando todos los días para que esto pase. Enorme. Mucha gente al frente, pero muchísima gente también tras bambalinas para que esta experiencia haya llegado a donde llegó y a donde queríamos que llegue. Así que nada, muchísimas gracias a todos también por el tiempo. No, gracias a vos. Bueno, hasta luego. Un gusto grande. Chao, Jorge. Gracias. Espero que les haya divertido, porque la verdad que fue divertido, entretenido el programa. Le agradecemos mucho a Fede Petit del restaurante Assemblage, cocinero, chef, empresario y una persona, la verdad, encantadora, que nos contó y nos enseñó una cantidad de cosas de la gastronomía. Hasta el próximo viernes. Chao. Cacerolas y camarines. Una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana.
Cacerolas y Camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura.